Hola niños, ¿cómo están? Te presento las actividades con las que vamos a trabajar esta semana, que ya es semana completa. Es la semana del 10 al 14 de mayo. Te presento la actividad número 1, que es la actividad de español. Y en esta actividad vamos a hacer pues un repaso para llegar a aterrizar en el producto que me vas a entregar. Recuerdas que ya en semanas anteriores trabajamos con estos textos. Recordarás, aquí te pongo los títulos: La gotita de agua, Las manchas de la luna, El callejón del beso. Bueno, fue en este orden: La gotita de agua, luego fue El callejón del beso y el último, Las manchas de luna. Y te diste cuenta que este era un cuento, este era una leyenda y este era una fábula, que en algunas ocasiones también se ha presentado como leyenda, pero de acuerdo al libro, se enfocaba un poco más a la fábula, ¿verdad? Pero bueno, tú en estos tres textos pudiste identificar los personajes en cada uno de ellos, el planteamiento, o sea, cómo empezaba, el nudo, cuál era el conflicto, cuál era la parte importante, el desenlace, o sea, cómo terminó. También identificaste características de los personajes, cómo eran, por qué eran así. Te diste cuenta que mayormente estaba narrada en pasado y por estar escritos los verbos en pasado, se acentuaban. También vimos cómo se tenían que usar guiones al momento de introducir algunos diálogos. Y bueno, en esta ocasión te voy a pedir que hagas uso de algún cuento, alguna fábula o alguna leyenda. Te lo pedí la semana pasada, que fueras pensando en algún cuento, fábula o leyenda de tu agrado o que pudieras comprender con facilidad para empezar a planificar el texto que vamos a escribir. En este caso, no es que lo vayamos a inventar. Tú vas a analizar, ya sea un cuento, una fábula o una leyenda. Y para esto, el libro nos sugiere en la página 117 este formato. Tiene 6 aspectos y están muy fáciles. En primer lugar, tendrás que identificar quiénes son los personajes, ¿sí? Ya elegiste algún cuento, una fábula, una leyenda. Bueno, ahora escribe aquí quiénes son los personajes. Recuerda que al escribir cada personaje deberás usar una coma. Los sucesos ocurrirán o sea, ¿en qué lugar se está desarrollando el cuento, la fábula o la leyenda? ¿Sí? En el bosque, en alguna ciudad, en un castillo, en una calle, en una escuela, en el campo. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, las gotitas en el cuento de las gotitas, eh, decía que en el campo, pero decía en las montañas del sur, en un campo de las montañas del sur? Bueno, aquí en este caso tú vas a especificar en qué lugar o en qué lugares se desarrolla. Ahora, aquí de manera muy general, escribirás cómo comienza la historia. La historia comienza cuando no vas a escribir un parrafote, o sea, trata de organizar tu pensamiento de tal manera que sea muy breve la forma en que escribas, la forma en que comienza. En el siguiente apartado, el conflicto que se plantea es: ¿cuál es el problema? Escríbelo de manera breve y cómo se soluciona el conflicto. Bueno, aquí tú ya tienes una idea de lo que ocurrió, ya sea en tu cuento, en tu fábula o en tu leyenda. Y lo que vas a hacer es empezar a planear eh, el texto que vamos a escribir posteriormente. Lo que te pido en esta ocasión solamente es que en la página 117 completes ese formato. Es la actividad 1. Vamos a pasar a la actividad número 2, que es para el martes 11 de mayo. Y bueno, te presento
nuevos conceptos tal vez. Perímetro y área. ¿Qué te imaginas? En alguna ocasión ya se ha hablado de manera general de área, pero perímetro y área. Bueno, son términos de matemáticas. Te comento que vamos a utilizar para esto figuras. Y si vamos a usar figuras, ¿qué se le puede hacer a una figura? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, vamos a trabajar con perímetro y área y te presento en la siguiente diapositiva la definición de estos conceptos. El diccionario nos indica que el perímetro es la distancia alrededor de una figura o forma. Es la distancia alrededor de una figura o forma. Si yo te presento esto, si me dicen, saca el perímetro va a ser lo que mide alrededor, ¿sí? O sea, el contorno. Este teléfono tiene forma de rectángulo. Bueno, midamos en centímetros alrededor de esta figura. Y dice que el área mide el espacio dentro de una figura, o sea, lo que hay dentro de, no alrededor, lo que hay adentro. Y probablemente aquí surja la duda, ¿y cómo le hacemos para medir en la parte de adentro? Bueno, lo explicaremos más adelante. Vayamos a la siguiente diapositiva. Te presento aquí el concepto que comentábamos en la diapositiva anterior. Aquí te presento este rectángulo que está muy marcado de color negro, su contorno o alrededor, como decíamos anteriormente, para señalar lo que es el perímetro. Y repite, perímetro es la longitud del contorno. ¿Cuánto mide esto? Agarramos nuestra regla, medimos alrededor y decimos, mide tantos centímetros. Pero ahora, en el área, que aquí te presento este rectángulo color rosa, fíjate que la palabra área está adentro. ¿Por qué? Porque el área mide el espacio, el área, perdón, se refiere a lo que mide el espacio interior, lo que mide la superficie dentro del perímetro. ¿Sí? O sea, a ver, para hacerlo de otra manera, el perímetro, imagínate que es la línea, todas las líneas, lo que miden las líneas negras, y el área sería, en este caso, en este rectángulo que te estoy señalando, lo de blanco. Pero aquí fíjate que dice cm2 centímetros cuadrados. Vamos a ver por qué cuadrados. Aquí, en esta parte, nos indica el perímetro, que hay una línea. Vamos a medir la línea, toda esta línea negra alrededor. Y el área, fíjate que aparece un cuadrito. A este le vamos a llamar unidad cuadrada. En este caso, yo puedo medir en centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados. Lo que más se usa es, por ejemplo, en los libros o en los ejercicios que se hacen en la escuela, se usa mucho el centímetro cuadrado porque son cuestiones pequeñas que pueden caber en tu cuaderno o en una cartulina, en una hoja. Pero, por ejemplo, si hablamos de un terreno, de una casa, hablamos de metros cuadrados. ¿Qué es un centímetro cuadrado? Un centímetro cuadrado es un cuadrado que mide un centímetro alrededor de cada uno de sus cuatro lados. ¿Qué es un metro cuadrado? Un metro cuadrado es un cuadro que mide de cada uno de sus lados un metro. Y bueno, en este caso, no sé si distingas este rectángulo rosita que te estoy señalando aquí con el puntero. ¿Cuántas veces cabe este cuadrito aquí adentro? ¿Cuántas veces crees que quepa? Probablemente sea difícil calcularlo así a pura vista. Para esto, hacemos lo siguiente. Fíjate que aquí estamos cuadriculando el rectángulo. Este rectángulo que está aquí es el mismo que está aquí, con la diferencia de que aquí lo estamos cuadriculando. ¿Y para qué lo vamos a cuadricular? Para que sepamos cuántos cuadritos de un centímetro cuadrado caben dentro de ese rectángulo. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros agarráramos una regla, nos daríamos cuenta que aquí mide 6 centímetros. Aquí 6 centímetros. Y aquí lo podemos ver. Fíjate que se hicieron las marcas 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Y hacia arriba mide 4 centímetros. 4 centímetros, aquí 4 centímetros. ¿Cómo lo podemos ver aquí? De esta manera, 1 centímetro, 2, 3, 4. ¿Te acuerdas cuando hacíamos arreglos rectangulares para trabajar la multiplicación? ¿Te acuerdas que multiplicábamos esta parte por esta? Y decíamos 6 por 4. Podemos contarlos de uno por uno, pero si hacemos uso de la multiplicación, nos daremos cuenta que aquí hay 24 cuadritos de 1 centímetro cada uno. Por lo tanto, el área será de 24 centímetros cuadrados. Vamos a registrarlo de esta manera. Fíjate bien. Aquí, por ejemplo, dijimos que este tiene 6 centímetros aquí. Mide 4 de este lado. De este lado, obviamente, 6 y de este lado 4. ¿Qué operación debemos hacer para obtener el perímetro? Debemos de sumar todos sus lados. 6 más 4, 10, más 6, 16, más 10, 20 centímetros. Este rectángulo tiene 20 centímetros de perímetro. Nada más así, 20 centímetros. Aquí lo tenemos. ¿Y cuánto tendrá de área? Bueno, si de aquí tiene 6 y de aquí tiene 4, bastará con recordarnos que un arreglo rectangular podemos encontrar todas sus piezas, la cantidad de piezas que hay en su interior, multiplicando. 6 por 4, 24. Este rectángulo tiene un área de 24 centímetros cuadrados. Importante que no se nos olvide poner ese 2, que significa cuadrados. ¿Pero por qué ese 2? Porque estamos multiplicando dos dimensiones. Puede ser la base y la altura. ¿Qué quiere decir 24 centímetros cuadrados? Que a este rectángulo le caben 24 cuadritos de 1 centímetro cuadrado. Ahora, fíjate bien. Voy a presentar dos diferentes figuras y te darás cuenta que están sobre una cuadrícula. Aquí, esta figura verde, aquí vemos que mide 1, aquí mide 3, 1 y 1. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el perímetro? Tenemos que sumar todos sus lados. Si sumamos estos números, nos da como resultado 8. El perímetro es de 8, pero su área es de 3. Aquí observas tú que hay 3 cuadritos, pero también acuérdate que podemos multiplicar 1 por 3, 3. Y aquí lo tenemos. Observa que es como una letra L al revés. De aquí mide 5, los vamos sumando 5 más 4, 9, más 1, 10, más 3, 13, más 4, 17, más 1, 18. Tiene de perímetro 18. Aquí, como es una figura irregular y no es un arreglo rectangular, pues podemos contar los cuadritos que hay dentro de la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene un área de 8. Bien, siguiente. Presta atención en esto. No necesariamente las figuras que tienen la misma área deben tener un perímetro igual. Aquí, por ejemplo, estas tienen 12 centímetros o 12 cuadritos de área. Los podemos contar. 4, 8, 12. Y aquí puedo contar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tienen la misma área, pero como tienen diferente acomodo, por decirlo de una manera, el perímetro es diferente. Que nos quede claro esto. No quiere decir que si dos figuras tienen la misma área, deben tener el mismo perímetro. Aquí tú te podrás dar cuenta que para encontrar el perímetro, recordemos que tenemos que sumar. Aquí podemos ver que tenemos de este lado son 4 y de este lado 3. De este lado 4 y de este lado 3. Entonces, si hacemos la suma,
4 más 3, 7, más 4, 11, más 3, 14. Aquí lo tenemos. Y su área es de 12. Bueno, aquí su área sigue siendo de 12, pero checa que aquí, de este lado, mide 6 perímetro, de este lado mide 2, de este lado 6 y de este lado 2. Si hacemos la suma, 6 más 2, 8, más 6, 14, más 2, 16. El perímetro es diferente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate bien. En la página 146, tú vas a calcular y aquí, por ejemplo, tú vas a tomar como referencia este cuadrito negro que aparece aquí en la página 146. Es tu unidad cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Bueno, vas a calcular el perímetro, o sea, un ladito de estos, ¿cuántas veces cabe aquí? Luego aquí, aquí y aquí. Pero probablemente digas, no hay necesidad de sumar los 4 lados, porque si es un cuadrado, tiene sus 4 lados iguales. Basta con encontrar uno. Y después, calcularás cuántos cuadritos de estos caben aquí. Pistas, ahí te va. Supongamos que tú puedes usar una regla. Vamos a cambiarle el color para que se note. A ver. Supongamos que tú mides este cuadrito negro, un lado, y dices, a lo mejor aquí cabe una vez. ¿Cuántas veces más cabrá? Yo lo estoy haciendo así a tanteo, ¿eh? A ver, tú intenta hacer, por ejemplo, rayitas que midan lo mismo de este lado, ¿sí? Y puedes marcar con puntitos. Aquí, por ejemplo, te da una pista. Mira, aquí, por ejemplo, sabes que cabe una vez. Aquí sabes que cabe otra vez. Puedes hacer esto. Aquí a lo mejor puedes hacer esto, ¿no? ¿Cuántas veces crees que quepa aquí, por ejemplo? Yo creo que 2. O sea, imagínate que puedes hacer a lo mejor esto. Aquí, como lo estoy haciendo con el mouse, está medio chueco. O sea, te doy una pista que esto puedes hacer con las demás figuras. Puedes usar una regla. Aquí, pues, desconozco si hay alguna herramienta que me ayude a hacer esto. Aquí tú pudieras darte cuenta. Ahí, por ejemplo, están las unidades cuadradas, ¿no? Y aquí puedes identificar cuántas veces cabe para conocer el perímetro, ¿sí? Lo mismo vas a hacer en la página 147. Te hablan de la figura 1 y de la figura 2. Rafael y Carmela dicen que estas dos figuras, uno dice que mide tanto de perímetro, tanto de área. Entonces, por aquí, Rafael dice que la figura 1 tiene mayor perímetro y mayor área que la figura 2. Carmela dice que la figura 1 tiene mayor perímetro y menor área que la figura 2. ¿Quién está en lo correcto? ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues igual puedes hacer esto, mira. ¿Cuántas más crees que puedan salir? No lo voy a hacer todo, obviamente. Tú lo puedes hacer más fácil con una regla en casa. Aquí, por ejemplo, mira, ahí se observa una unidad cuadrada. Me disculpo ahí por lo chueco que salen, pero puedes, aquí obviamente que nos salen más unidades cuadradas. Y ahí podrás comparar cuál tiene mayor o menor área y perímetro. Y lo mismo en la página 148. Tu unidad de medida va a ser este cuadrito negro. Igual, puedes rayar, no importa, puedes rayar cuadricular de tal manera que se vean como estos, ¿sí? Tú puedes
cuadricular con mucho cuidado para que se vean como estos y sea más fácil identificar, ¿sí? Entonces, encargo que estos, de ser posible, cuadricules para que sepas cómo encontrar el perímetro y el área, ¿sale? Es la actividad que te pido, que calcules el área y el perímetro de las tres figuras que aparecen en la página 146 y la página 148. Estas dos me vas a presentar como evidencia. Y bueno, no está de más que hagas esta en la página 147. Vamos a pasar a la actividad número 3 de Ciencias Naturales, el miércoles 12 de mayo. Hemos hablado ya en algunas ocasiones sobre las características del calor, ¿verdad? Y hemos comentado, tal como lo dice en la página 119, el calor no nada más produce movimiento, también hay cambios en otros materiales. ¿Te acuerdas que en algún momento hablábamos de la cocción de alimentos? Y decíamos que el alimento lo sometes al calor y cambia de tamaño incluso. ¿Te acuerdas que hablábamos de un pedazo de carne? Puede estar así y cuando lo coces, reduce su tamaño. Pero también cambia su olor, cambia su sabor, cambia su consistencia, ¿verdad? Producto del calor. Hablábamos también de que cuando hiciste la actividad con los espirales, te diste cuenta que la vela produjo calor, el calor subía y provocó que los espirales se movieran. El de aluminio, el de papel aluminio, se movió más rápido. Hubo algunos compañeros que no tuvieron la precaución y me comentaron que se les quemó. Y bueno, el calor ahí también, el calor excesivo provocó que se destruyera el papelito, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a hablar de otro cambio que produce el calor. ¿Te acuerdas? Bueno, hemos dicho que el calor genera el movimiento. Tú escribiste también algunas situaciones en donde se usa el calor en nuestra vida cotidiana al secar la ropa, en los calentadores solares, se aprovecha el calor y el agua te sale calientita sin necesidad de tener boiler. Algunos aparatos que tienes en casa, la secadora de pelo, la secadora de ropa, los invernaderos que son como unas carpas grandes que el calor se aprovecha para que las plantas crezcan rápido. Y bueno, el día de hoy, en la página 19, tú podrás leer con detenimiento en tu casa que te remarca esto que te comenté. El calor no solo genera movimiento, también produce cambios en los materiales. En el bloque anterior aprendiste que los materiales cambian de estado físico al aplicarles calor y que las propiedades de los alimentos se modifican al cocinar. Eso ya lo comentamos. Otro de los efectos del calor es la dilatación. Aquí tú vas a observar qué quiere decir dilatación. Es una nueva palabra. Y nos indica, dilatación es el aumento de tamaño de un material al calentarse. Ojo, al calentarse, no al quemarse, no al consumirse. Dice que se le llama dilatación cuando algunos materiales aumentan de tamaño al calentarse. Suena medio raro, ¿eh? Que algo tenga calor y aumente de tamaño. Está raro, ¿no? No sé si lo habías escuchado. Hay algunas cosas que aumentan de tamaño. Fíjate, no sé, bueno, tal vez me desvío un poco. No sé si tú has visto algunos barriles de madera que obviamente les echan líquido o les echan algún tipo de bebidas alcohólicas, pero no se les sale el líquido. Y no sé si has visto que tienen alrededor unos aros de metal. Bueno, una de las características aquí es de que cuando la madera se moja, aumenta de tamaño. Y al aumentar de tamaño, se cierra muy bien y no permite que el agua se pase. Cuando ya un barril tiene agua, cuando tiene algún líquido, no puede salirse. No sé si te ha pasado que
Cuando hace mucho calor, en algunos lugares, a veces las ventanas que no están bien puestas, como que se atoran un poco. ¿Por qué? Porque el metal aumentó un poco de tamaño. No quiere decir que aumente enormemente, no, es un poco lo que aumenta. Y eso tiene que ver con la dilatación, el aumento de tamaño de algunos objetos al momento de calentarse. Y aquí, fíjate, nos ponen un ejemplo. Aquí en Lagos de Moreno, afortunadamente, tenemos vías de ferrocarril. No en todos los lugares hay vías de ferrocarril. No en todas las poblaciones tienen la fortuna de ver un ferrocarril. Pero si en alguna ocasión tienes oportunidad de acercarte a las vías del ferrocarril, obviamente no lo hagas solo. Si estás acompañado de algún adulto, podrás hacerlo. En algún momento que tengas oportunidad. Y observarás que las vías, en algún momento, se tienen que cortar. Bueno, se les llama rieles, pero no están todos juntos. Se les cortan en diferentes tramos. Y si tú observas, no están completamente juntos. Se les deja un espacio. ¿Para qué crees? Si estamos hablando de la dilatación, quiere decir que cuando hay calor, aumenta. ¿Para qué crees que se deja ese espacio? Aquí nos lo dice. Hablando de la dilatación, repito, que es el aumento de tamaño de algunos materiales al calentarse, dice que, por ejemplo, en algunas banquetas dejan unas ranuras, no dejan todo el cemento extendido, hacen unas ranuras. ¿Para qué crees? Dice, y en las vías del tren hay un espacio entre los rieles. Esto evita que al dilatarse los materiales choquen y se fracturen. Y aquí nos ponen el ejemplo de, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la temperatura? Que los termómetros usan un metal líquido que se llama mercurio. El mercurio tiene esa propiedad, no es en sí un metal fuerte, es muy pesado, pero se considera como un metal líquido, con algunas propiedades líquidas. Entonces, cuando te ponen el termómetro, tu cuerpo produce calor. ¿Te acuerdas cuál es la temperatura ideal del cuerpo humano? Entonces, el mercurio que está ahí aumenta de tamaño. Ese es un ejemplo de dilatación. Y aquí te presento en esta diapositiva, bueno, aquí está una vía, tal vez sea difícil de apreciar en esta imagen, pero en algún momento, repito, si tienes oportunidad de pasear por las vías, checa en qué parte está dividido. Y sería interesante verlo en un momento cuando hace frío. ¿Sabías tú que este espacio entre las vías del tren no siempre está a la misma distancia? Fíjate, la dilatación es el aumento del tamaño o volumen de un cuerpo cuando aumenta la temperatura, o sea, cuando hace mucho calor. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura disminuye? De nuevo, el volumen o tamaño se reduce. A eso se le llama contracción. O sea, llega un momento en que las vías se extienden, se aumentan de tamaño y están así. Tal vez casi juntas. Y cuando hace frío, pasa esto, se retiran un poco. Necesitamos comprobarlo en alguna ocasión, pero eso es la dilatación. Y aquí, bueno, viene lo de los termómetros. Intenta releer la información de la página 119. Aquí están las vías. En algún momento tienen unas divisiones para prevenir la dilatación. Te digo, si tienes alguna oportunidad, puedes observarlo con mucho cuidado. Y quiero que tú, a tu manera, a lo que entendiste, trates de realizar un dibujo en donde representes la dilatación de los cuerpos. ¿Sale? Vamos a la actividad número 4 de geografía para el miércoles 12 de mayo. Ya hablamos de la agricultura, la ganadería, la pesca, los recursos forestales. Tú ya identificaste que aquí en México, por ejemplo, hay crianza de vacas, de borregos, de puercos, de aves,
de abejas. Hubo muchos niños que olvidaron ese aspecto de mencionar a las abejas. Comentamos que las especies que más se explotan aquí en México es el atún y el camarón, que en México uno de los recursos forestales que más se explota es el pino. Bueno, ahora vamos a hablar de otro recurso. Para esto, necesito que lo identifiquemos en esta carta que viene en la página 126. Dice, Don Ají, ¿cómo estás? Me llamo Daniela y vivo en Saltillo, Coahuila, una ciudad muy bonita. Te quiero contar que el año pasado descubrimos en la escuela que nuestro estado tiene muchos tesoros. Y a lo mejor aquí dices, ¿cómo que hay tesoros? A lo mejor con tesoros piensas que es un baúl lleno de monedas, pero no necesariamente. Aquí se encuentran los yacimientos de carbón más grandes de México, con el cual las plantas termoeléctricas generan 1/10 parte de la electricidad que se utiliza en el país. También en Monclova se encuentra la planta siderúrgica con mayor producción de acero y además tenemos el Museo del Desierto, que es muy bonito y moderno. En él se exhiben los restos fósiles de dinosaurios que se han descubierto en Coahuila, pues aquí es donde se han encontrado más. Bueno, Don Ají, me despido. Espero que me escribas pronto y me cuentes qué tesoros tiene tu entidad. Te mando 2 fotografías. Hasta pronto, Daniel. No habló de que siembran, no habló de que pescan, no habló de que cortan árboles, pero habló de que hay lugares en donde sacan carbón, pero no el carbón con el que haces la carne asada, no. El carbón de la carne asada es carbón vegetal. Hablan de otro tipo de carbón, que es carbón mineral, y hablan de acero. Entonces, esto no es agricultura, no es pesca, no es ganadería, no es explotación forestal. ¿Qué actividad crees que sea? Esta es una palabra clave. Te hago esta pregunta. ¿Conoces algunos de estos minerales? Y a lo mejor ya tienes una idea. ¿Has escuchado hablar del carbón, de la plata, del oro, del yeso y de la sal? A estos se les llama minerales. Y si hablamos de minerales, probablemente lo estás relacionando con la palabra minas. Y las minas están relacionadas con la actividad económica llamada minería. Y México, afortunadamente, también tiene esta actividad. No todos los países del mundo tienen minería. Y bueno, probablemente cuando hablamos de minas, tengas una idea. Pero esto que ves aquí, carbón, plata, oro, yeso o sal, ¿sí? La sal, aunque se te haga raro, tiene que ver con la minería. Vamos a ver. Nos dice en la página 128 que es la minería. Dice, es una actividad económica primaria, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza, de lugares llamados yacimientos, que se encuentran al aire libre o en el subsuelo a diferentes profundidades. Probablemente tú has ido a Guanajuato, a Zacatecas, y has ido a los paseos que hacen en las minas, y te darás cuenta que pues son subterráneos, son túneles subterráneos, y de ahí se sacan algunos minerales. De repente tenemos la idea de que, como en las caricaturas, ¿no? De que cuando se encuentran oro sale así algo dorado. No necesariamente. En ocasiones sacan bastantes piedras y de esas piedras hay que molerlas, hay que someterlas a un procedimiento para sacar un poco de oro. Pero las minas pueden ser subterráneas o minas al aire libre. Hay minas de cal que están al aire libre. Hay minas que pues no necesariamente bajan en túneles, hacen como unos hoyos grandísimos y manejan como espirales y los camiones bajan así o suben igual. Y bueno, los minerales que se sacan pueden ser como estos. Puede haber minas de carbón, de plata, de oro, de sal, de yeso. Pero entendamos que los minerales tienen diferente utilidad. ¿Por qué tienen diferente utilidad? Porque tienen diferentes características estos minerales. Hay minerales metálicos, no metálicos y energéticos. En la carta que leímos al principio, hablaban de que sacan carbón y acero en un estado llamado Coahuila. Si tú has viajado, si tú has paseado por aquellos lugares para Monterrey, para Coahuila,
de repente pues te vas a sorprender porque no se ven paisajes muy bonitos, o sea, no se ven, digo, son paisajes bonitos, pero no ves ese verde que de repente observamos por aquí, ¿no? No ves tantos árboles, las montañas se ven muy rocosas, no se ven con vegetación, porque es un ecosistema diferente, es una región natural diferente. Y ahí en Coahuila, pues hay muchas minas. Y bueno, los minerales, te digo, se clasifican de diferente manera. Y aquí en México, pues afortunadamente hay minas y esas minas pues son útiles porque se sacan estos minerales que se pueden vender a otros países o se pueden convertir en algunos objetos para nuestro uso personal. Y fíjate, aquí están clasificados los recursos. Hay recursos metálicos. Si digo metálico, probablemente lo relaciones con cosas de... Muchas veces cometemos el error de decir, esto es de fierro. Así nada más decimos de fierro o de hierro. Pero tienen diferentes nombres. Probablemente te darás cuenta que en tu casa puede haber algunas cuestiones que tienen un material llamado aluminio. Por lo general a veces se pone en algunas ventanas o en algunos canceles de baño. Y no es lo mismo ese metal al metal que se usa en la puerta o al metal que se usa en algunas protecciones, ¿sí? Bueno, entonces hay recursos metálicos y hay metálicos preciosos, como el oro y la plata. Y aquí vemos que este uso se le da al oro y la plata. No es el único, ¿eh? El oro y la plata de repente lo asociamos con la joyería. Sí se usa, pero también se usa en medicina, en algunas cuestiones de electrónica y en comidas. Incluso hay polvo de oro que en algunas comidas muy excéntricas, algunas comidas se bañan con polvo de oro. La plata hace mucho se usaba también, bueno, un derivado de la plata se usaba para revelar fotografías. Eso ya no se usa. Hay entonces recursos preciosos, hay siderúrgicos como el carbón, repito, no el carbón de la carne asada, el fierro y el manganeso. Y fíjate, se pueden usar en estos objetos, ¿no? Para hacer estos objetos. Hay industriales no ferrosos, así se les llama, como el plomo, el cobre, el zinc, el molibdeno. Incluso, no sé, a lo mejor tu abuelita por ahí tendrá algunos platos, antes se usaban algunos platos que se hacían de zinc. O podrás tener algún objeto en casa que esté hecho de estos minerales. Pero también, bueno, repito, estos son los metálicos. Ahora hay no metálicos. Y aquí entra, por ejemplo, el azufre, la barita, la fluorita, el grafito, la sal y el yeso. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te comenté en alguna ocasión algo de los lápices? La famosa punta del lápiz está hecha de un mineral llamado grafito, ¿sí? Y ese mineral es un no metálico. ¿Te acuerdas que estos no conducen electricidad? De hecho, hicimos en una ocasión un experimento sobre eso, en tercer grado. Y bueno, también existen los recursos energéticos. Si digo energéticos, lo relacionas con energía. Y aquí entra el famoso petróleo, el carbón mineral y el uranio. En México tenemos mucho petróleo y del petróleo sabes que se deriva la gasolina. Esto de uranio, desconozco si en México haya uranio. Desconozco, no te quiero echar mentiras. Lo voy a investigar. Pero este mineral se usa mucho para las cuestiones de las famosas bombas de las películas, ¿no? Es un material muy, muy peligroso si no se usa adecuadamente. Bueno, la idea es de que tú conozcas que en México también se producen minerales.
se producen de diferente tipo. Igual que en la ganadería, no es lo mismo la minería de México que la minería de otro país. Por ejemplo, en Chile, si mal no recuerdo, se produce mucho el cobre. Aquí en México también, pero creo que Chile es de los productores mayores en el mundo. Hay países que no tienen oro, nosotros sí. Hay países que tienen bastante plata, hay otros que no tienen plata. Entonces, la minería también es diferente en cada país. Y bueno, la minería es útil para nuestra vida cotidiana. ¿Qué actividad vamos a realizar? Bueno, antes de eso, bueno, yo ya te comenté estas cuestiones. Algo de lo que más se extrae en México es oro, plata, zinc, petróleo. El petróleo lo exportamos a otros países como Estados Unidos, España, Canadá, India. México es de los pocos países que tienen carbón. Ese carbón se produce principalmente en Coahuila. Y bueno, aquí nos dice que el uranio es dice, mineral radiactivo que se usa como combustible nuclear para producir energía eléctrica. Y aquí en México hay un lugar en Veracruz llamado Laguna Verde, que es una planta nucleoeléctrica en donde se trabaja con uranio, pero no sé si propiamente el uranio se extraiga de aquí, de algún lugar de México. Lo que vamos a hacer es que tú eches una revisada en tu casa y veas qué objetos hay en tu casa hechos de algún metal precioso. A ver, ¿cuáles son los metálicos preciosos? Oro y plata. ¿Qué objetos hay en tu casa que sean de algún mineral metálico precioso? Ahí le anotas. Ahora, de un metálico siderúrgico, ¿es algo que sea de carbón, algo de fierro o algo de manganeso? Y aquí lo anotas. ¿Algún metálico industrial no ferroso? ¿Tienes algún objeto que esté hecho de plomo, de cobre, de zinc o de molibdeno? Y lo anotas ahí, ¿sale? Igual un no metálico. Échale un vistazo. Bueno, si vas a agarrar algún objeto, que sea con cuidado y con permiso de papá o mamá. Es todo en la actividad número 4. Vamos a la actividad número 5. Ya hemos hablado acerca de la conquista, del virreinato, cómo se organizó, y creo que poco a poco nos podemos dar cuenta que probablemente la forma en que se estaba llevando a cabo la organización de la Nueva España, pues no era del agrado de todos, ¿verdad? Había algún descontento. Vimos algunas cosas relacionadas con, bueno, de hecho lo relacionamos con geografía la semana pasada, antepasada, perdón, porque veíamos que la agricultura tuvo cambios, se trajeron nuevas herramientas, se trajeron nuevos animales, ¿te acuerdas del caballo? Antes aquí no había caballos, entonces el caballo era algo así como el carro, ¿verdad? No todos podían tener. Los ricos, por ejemplo, lo usaban para exhibirse, para cortejar damas. Algunos lo usaban para el comercio, otros para la agricultura, otros para carreras, para espectáculos. Comentamos también que la alimentación, la agricultura tuvo que cambiar porque se trajeron algunas frutas, verduras y cambió la alimentación. Hablamos de que la minería era también, llegó a ser la actividad más importante del virreinato. Y bueno, en esta ocasión vamos a separar un poco de esto porque nos vamos a enfocar a una institución que tuvo mucha importancia en el virreinato. Esa institución fue la Iglesia. Con la conquista por parte de los españoles, ellos llegan e imponen su religión, que en este caso ellos en España tenían religión católica, y cuando llegan aquí, poco a poco empiezan a imponer, creo yo, sus ideas. De hecho, a las personas que vivían aquí, pues a muchas les hicieron cambiar su nombre. Ya no tenían un nombre en náhuatl y les cambiaron a un nombre en español.
¿Te acuerdas que hablábamos de Cuauhtlatoatzin, que es el famoso Juan Diego? Él se llamaba así, Cuauhtlatoatzin. Pero lo bautizan y le ponen de nombre Juan Diego, un nombre meramente español. Entonces, la iglesia tuvo mucho que ver. Y vamos a ver, en la página 136 de tu libro, nos destaca, es con lo que empieza, la iglesia tuvo mucha importancia durante el virreinato. Los reyes dice que gozaron de un privilegio que se llamó patronato real. ¿Qué era el patronato real? Era un permiso que les daba el Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, para controlar todo lo administrativo de la Iglesia Católica aquí. Entonces, de repente la Iglesia, pues, podían tener mucho poder. Dice que los reyes nombraban a las autoridades. Por ejemplo, el rey ocupaba que aquí hubiera control, entonces él obviamente que podía nombrar a una persona de su confianza. Y aquí dice que nombraba, por ejemplo, obispos, ¿sí? Y el obispo le mantenía informado al rey, porque pues prácticamente eran los intereses de él. Dice que algunos obispos incluso llegaron a ser tan importantes que los nombró como virreyes, representantes directos del rey. Algo interesante es que la iglesia tuvo que ver con la parte educativa y cultural. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ellos empezaron a formar escuelas, seminarios, universidades, para enseñar nuevos conocimientos aquí en la Nueva España. Claro está que no todos tenían acceso a la educación. Los indígenas, los mestizos, los criollos, los mulatos no podían ingresar, pero bueno, ellos tenían la intención de, cuando menos, enseñar, ¿verdad? Obviamente que iban a enseñar de acuerdo a lo que ellos pensaban. De hecho, todavía, bueno, hasta actualmente, aquí, por ejemplo, en Lagos de Moreno, hay muchas escuelas que pertenecen a alguna orden religiosa perteneciente a la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, obviamente que les enseñan, aparte de lo que deben de enseñarle en los libros autorizados, ellos les dan clases de, pues no sé cómo se llame, pero algo así como catecismo, o los hacen participar en todas las prácticas que hace la iglesia. Y bueno, ellos son los que tienen la escuela y pues ellos son los que establecen las reglas, ¿verdad? Y bueno, hasta cierto punto es algo interesante. La iglesia también, en aquel tiempo de la Nueva España, formaron hospitales y orfanatos. Y todavía, de hecho, aquí en Lagos hay un hospital que es el Rafaelarios, si mal no recuerdo, creo que está atendido por monjas. Bueno, aunque no es gratis, pero es un servicio de salud que prestan. Y no sé si te suena familiar la palabra orfanato. Un orfanato era un lugar en donde a los niños que quedaban desprotegidos, que moría papá o mamá, o simple y sencillamente los abandonaban, ese orfanato los recogía a los niños para evitar que anduvieran en la calle, y en el orfanato pues les daban la oportunidad de alimentarse, de cuidarse, de trabajar y de estudiar. Entonces, la iglesia se enfoca en eso. Formó escuelas, seminarios, universidades, hospitales y orfanatos. En aquel tiempo también la iglesia había muchas procesiones, le daban mucha importancia a los santos, y había fiestas. Yo leía en una ocasión en algún libro que decía que esta cuestión de las fiestas afectaba mucho la economía, porque era fiesta tras fiesta tras fiesta. Entonces la gente, pues en vez de trabajar mucho, pues se dedicaba gran parte de su tiempo a las fiestas. Entonces llega un momento en que como que se regulan las fiestas y dijeron, no vamos a hacer tantas, vamos a reducir para que la gente se ponga más productiva. Y hay fiestas que han permanecido durante mucho tiempo. Aquí el libro, en la misma página 136, nos indica la famosa fiesta de la Virgen de Guadalupe, que en México es como una costumbre, y esto es una tradición, pues,
desde hace muchos años, traída por los españoles, ¿verdad? Ahora, algo interesante en estas fiestas religiosas, pues todavía hay, ¿no? Las fiestas de Moya, las fiestas del Calvario, y te das cuenta que hay danzas, que hay comida, que hay cohetes, y bueno, no siempre han sido así, pero hay algo que probablemente se ha conservado. Aquí algo que se me hace interesante es que en la Nueva España se llegaron a prohibir algunas danzas porque se consideraban así como que escandalosas, ¿no? Y decían, es que no pueden hacer ciertos movimientos porque no es correcto. Sobre todo, las danzas en las que participaban los africanos, la gente que tenía origen africano, porque ellos en su naturaleza son muy, como que muy alegres y de repente son muy buenos para bailar. Y sus danzas eran distintas. Entonces la iglesia en algún momento se las prohibió. Bueno, una parte que es importante que la sepas, y no es que la invente yo, está en tu libro, hay algo que se llamó Santo Oficio o Santa Inquisición. ¿En qué consistía esto? Era como un grupo de personas que juzgaban y castigaban a quienes no seguían exactamente lo que la Iglesia Católica decía. Y pues, o quienes se apartaban completamente, ¿no? Quienes no creían o quienes practicaban aspectos como hechicería, por ejemplo. Y llegaba el momento en que, pues, los juzgaban y los castigaban, pues, de una manera, creo yo, que no es recomendable, porque aquí dice en tu libro que los llegaban a castigar incluso con pena de muerte. Y fíjate, son algunas imágenes que usaban algunos aparatos para castigar. En algunas ocasiones los desmembraban, les quitaban las extremidades, los golpeaban. En Zacatecas hay un museo, no sé si se llama el Museo de la Inquisición, pero ahí hay algunos aparatos y te explican cómo los usaban para castigar a quienes no estaban de acuerdo en las ideas de la Iglesia Católica. De la Iglesia Novohispana, vamos a llamarle así. Bueno, quiero que releas tú la información que viene aquí en la página 136 y en la página 137 y tú escribas en tu cuaderno un aspecto positivo, o sea, algo bueno que haya realizado la iglesia en aquel tiempo y algo negativo que haya realizado la iglesia en aquel tiempo del virreinato, ¿sí? Puedes poner arriba, aspecto positivo, 2 puntos, y escribes. Aspecto negativo, 2 puntos, y escribes, ¿sale? No se trata de juzgar, o sea, es importante conocer la historia. Obviamente que estos cambios, estas situaciones provocaron que hubiera cambios para mejorar después. De hecho, la historia se trata de eso, de analizar las cosas que ocurrieron en el pasado y si no fueron buenas, hay que enmendarlas en el presente. Vamos a pasar a formación cívica y ética, la actividad número 6 para el jueves 13 de mayo. Redes de paz. En la página 80 viene ese título, redes de paz. ¿Qué te imaginas si decimos red? Como una red para pescar que están juntas, ¿no? Que se ven a lo mejor entrelazadas. Y bueno, como personas podemos unirnos. Cambiar las situaciones que llevan a que los conflictos terminen en violencia es responsabilidad de todos. De repente creemos que el país va a está mal porque el presidente tiene la culpa. No. Pensamos que el país está mal por culpa de los gobernadores, de los presidentes municipales. No. Todos tenemos un grado de responsabilidad. No importa si somos adultos, niños, ancianos. Aquí nos indica el libro en la página 80. Los niños pueden organizarse en grupos o redes para pensar cómo atender los conflictos de manera pacífica. La meta de una red de paz es reflexionar y proponer ideas que hagan cambios en su entorno y en cómo se relacionan entre ustedes. Entonces, pensemos en esta imagen. Aquí mismo en la página 80 aparece este dibujo y aquí está la famosa paloma de paz con la rama de olivo y los niños unidos unos con otros, todos entrelazados, tratando de dar a entender que la responsabilidad corresponde a todos.
No esperemos a que los demás cambien. Nosotros podemos empezar a cambiar para que surja algo interesante en el futuro. Nos indica aquí mismo en la página 80 que el día 21 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Paz. Hay muchas cosas que podemos hacer. No necesitamos salir en la televisión, ser personas reconocidas para hacer algo por la paz. Desde nuestra casa, desde nuestra escuela, en nuestra calle, con nuestra familia, podemos empezar a fomentar la paz. Para esto, fíjate, tienes que escribir una situación que a ti te preocupe, ya sea en el país, ya sea aquí en Lagos de Moreno, o ya sea en el mundo. Y aquí lo escribes. Situación problemática, a mí me preocupa esto. ¿Qué instituciones o qué personas te pudieran ayudar? No sé, los vecinos, la policía, los doctores, los maestros, la Cruz Roja, el presidente, un abogado, tu familia. ¿Y qué acciones se pueden realizar? ¿Qué acciones se pueden realizar? Fíjate que a veces nos detenemos. Hay un caso interesante, se me va ahorita el nombre del niño. Un niño en Estados Unidos, ya ahorita es un adulto, pero él en alguna ocasión se enteró de que había comunidades en África que carecían de agua potable, no tenían agua potable, no había pozos de agua. Y él empezó a preguntar, le inquietó la situación y se puso a investigar qué se podía hacer. Un niño de primaria, creo. Entonces, él hizo una cooperación, le movió tanto esa situación que pidió ayuda, y resulta que juntó la cantidad suficiente para que se pudiera hacer un pozo de agua en un país africano. Y pues imagínate cómo cambió la vida de esa comunidad. Y un niño, o sea, la idea surgió de un niño, pero no lo hizo él solo, pidió ayuda, hubo una red. Y este niño no se quedó solamente con eso. Hasta ahorita, ya grande, hizo una fundación y se han encargado de hacer posible que varios pueblos, varias aldeas de África tengan agua. Piensa algo similar y regístralo aquí. La actividad 7 para el viernes 14 de mayo de español. Aquí en esta ocasión solamente quiero que hagas la versión final del texto que hayas elegido. Ya habías pensado en un cuento, una fábula o una leyenda, ya sabes quiénes son los personajes, en dónde va a ocurrir, qué pasará al principio, qué pasará después o cómo se resolverá el conflicto. Pero tú lo harás con tus propias palabras, no lo vas a copiar, o sea, no, vas a respetar la idea original. No importa que sea el cuento de Caperucita Roja, pero que no se vea tal cual. O sea, yo de repente conozco cuál es tu forma de redactar. Si lo vas a copiar, me voy a dar cuenta. Respeta la idea original, ¿sale? Entonces, toma en cuenta, lleve el título. El narrador dice, bueno, ¿y quién es el narrador? Bueno, el narrador va a surgir al momento en que tú escribas, por ejemplo. Entonces, Caperucita se fue por el camino equivocado. Ahí nadie está diciendo eso, ese es el narrador, ¿sí? ¿En qué otra parte puede aparecer el narrador? Vamos a pensar que estás contando el de Pinocho. Pinocho se dio cuenta que el decir mentiras le había causado problemas. Eso no lo está diciendo Geppetto, no lo está diciendo Pinocho, lo está diciendo el narrador. Toma en cuenta que aparezcan los personajes. Descripción de escenarios. Tal vez no te limites nada más a decir, Caperucita estaba en el bosque. A lo mejor, Caperucita se encontraba en el hermoso bosque o en el tenebroso bosque. ¿Sí? Planteamiento, o sea, vas a escribir cómo empieza,
cómo aparece el conflicto, cómo va a terminar, debe de llevar un orden. Acuérdate, verbos en pasado. Caperucita gritó. No vamos a escribir Caperucita grita o Caperucita gritará. Caperucita gritó y ahí va el acento, gritó. Pinocho se escondió, acento en la letra O. ¿Sí? Uso de comillas para indicar los diálogos de los personajes o el guión, nada más. Caperucita dijo, guión, ¿qué ojos tan grandes tienes? El guión, acuérdate que indica la parte que va a decir el personaje. Uso del acento, signos de admiración, signos de interrogación. Haz tu mejor esfuerzo. Yo sé que lo podrás hacer. Es lo que me vas a presentar. ¿Sí? Enfócate en esto. No se trata de copiarlo. Puedes hacerlo breve. O sea, si tú ves un cuento, puedes tener hasta 3 hojas. Y no tiene caso que lo escribas en 3 hojas. O sea, desarrolla confía en tu capacidad y escríbelo con sus propias palabras sin perder la idea original. ¿Sale? Bien. Última actividad para el viernes 14 de mayo, actividad número 8 de matemáticas. Vamos a trabajar con esta idea de área y perímetro. En este caso, te presento estas dos figuras que tú podrás identificar que tienen esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de área. Esta también tiene 6 de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero su perímetro obviamente va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la distribución que tienen es distinta. Aquí podemos darnos cuenta que tiene 1 de perímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este tiene de perímetro 12. Perímetro tiene 12. Y este, ¿crees que tenga más de 12 o menos? ¿Qué dices? Vamos a empezar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene de perímetro 16, ¿sí? Entonces, aquí se reafirma lo que comentamos anteriormente. No quiere decir que si dos figuras tienen la misma área, van a tener el mismo perímetro. No necesariamente, ¿sale? Bueno, ahora, observen esta cuadrícula. Será fácil identificar el perímetro. Aquí podemos contar el contorno para saber cuánto tiene de perímetro. Aquí, por ejemplo, en este lado de arriba, tiene 5. Aquí tiene 2, 5 más 2, 7. Aquí otros 5, 12, más otros 2, 14. Tiene 14 de perímetro. Y tiene 10 de área. Aquí podemos ver los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí es fácil, ya lo has practicado. Pero ahora, ¿qué pasa con estos? Aquí nos vamos a enfocar solamente en el área. De hecho, es en lo que vamos a trabajar, es lo que me vas a presentar. Pero aquí no se ven los cuadritos completos. Y aquí creo yo que ya te está surgiendo una idea. Aquí probablemente digas, bueno, no se ven cuadros completos, pero podemos formar. Entonces, podemos decir, bueno, aquí hay 1, aquí tenemos 2, 3, 4. Tenemos 4 unidades cuadradas completas. Sin embargo, ¿identificas que estos están a la mitad? Esta mitad y esta mitad las vamos a unir para que nos den en total 5. ¿Sí? Aquí juntamos estas dos, formamos una unidad cuadrada, la sumamos a estas 4 y tenemos en total de área 5 unidades cuadradas. ¿Sí? Ahora, veamos la siguiente. Identificamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades cuadradas.
Aquí hay 11 unidades cuadradas completas. Y tenemos estas mitades. Entonces, hacemos un total, el área de 12 unidades cuadradas. En este caso, lo podemos expresar así, 12 unidades cuadradas, y partiendo del hecho de que miden centímetros, diríamos 12 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque son 12 cuadritos de 1 centímetro cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que me vas a entregar? En la página 149 aparece esta cuadrícula que te va a guiar para que tú reproduzcas ahora unas figuras. En esta cuadrícula, fíjate, te pide que en el inciso A, tú le vas a poner figura A, una figura que tenga un área de 9 unidades cuadradas. Entonces, bueno, tú puedes agarrar tu color, te agradecería que fuera así como que con colores diferentes y le pusieras así como la letra A. Vamos a pensar. No voy a hacer una de 9, vamos a pensar que me dicen, a ver, haz una de 3 unidades cuadradas y yo la puedo hacer así, mira. Puedo colorear y yo digo, ya estoy haciendo una figura de 3 unidades cuadradas. Pero no te le está pidiendo de 3, te le está pidiendo de 9. Entonces, aquí le puedes poner la letra. Vamos a pensar, no lo hagas así, es solamente un ejemplo, ¿eh? Vamos a pensar, me dijeron que esta es la A y bueno, yo pongo la letra A. Yo necesito ver para no estar identificándola aquí rápido. Bueno, la letra B va a ser una figura que tenga 19 unidades de perímetro, no de área. 19 unidades de perímetro, o sea, que alrededor mida 19, no importa qué área tenga. Y en la figura C, una que tenga 4 unidades y media. Aquí vas a hacer una de 4 y media de área. Y en la página siguiente, en la página 150, te dice que tú encierres cuál de estos 4 alumnos, fíjate bien, a 4 alumnos les pidieron dibujar la figura C de 4 unidades y media. El alumno 1 hizo esta, el alumno 2 esta, el alumno 3 esta y el alumno 4 hizo esta figura. Pero dice, ¿cuál de estas no tiene 4 unidades y media? Y escribes abajo, ¿por qué? O puedes escribir, ¿cuáles alumnos sí la hicieron de 4 y media y cuál alumno no? ¿Sale? Bueno, son todas las actividades que te sugiero para esta semana del 10 al 14 de mayo. Realiza tus actividades en tiempo y forma. Si tienes alguna situación, házmelo saber entre viernes y sábado, por favor. Chequen que sus actividades se envíen. Si no te llegaron, pues quiere decir que no me las enviaste, ¿sí? Recuerdan por ahí a sus papás, ya enviamos las actividades. No te tardas mucho, ¿sale? Cuídense, saludos.